Vida das y amor, tu luz brilla en tinieblas, esperanza me das, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, tu luz brilla en tinieblas, esperanza me das, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Yo te alabaré, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Grande eres Dios, yo te alabaré, Jesús. Grande eres Dios, yo te alabaré.
Qué gusto enorme poderlos saludar en esta tarde, en esta noche ya, a cada uno de ustedes en el lugar donde ustedes se encuentren. En este momento estamos nosotros aquí saludándolos y poder conectarnos con nuestro Dios para poder compartir este pequeño espacio y este pequeño momento para la alabanza y la gloria de nuestro buen Salvador. Es una alegría podernos estar aquí compartiendo, podernos estar hablando y gozándonos de la presencia de Dios. Y quiero decirte que estamos muy contentos porque estamos aquí compartiendo del mensaje. En esta tarde, en esta noche, seguimos con nuestra serie de la historia de los patriarcas y los profetas. En esta noche quiero yo hablarles de un mensaje especial de cómo cuando nosotros nos alejamos de la voz de Dios, podríamos traer catástrofes y maldición sobre nuestra vida. Vamos nosotros a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Primera de Samuel, en el capítulo 3 dice en el versículo 3 en adelante. Y Samuel dormía en el templo de Jehová donde estaba en el arca de Dios, que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corrió a Elí diciéndole, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar, Samuel, Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido aún revelada. Jehová llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó, fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, que entendió que Jehová llamaba al joven, y Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y sucederá que si te llama dirás, habla, oh Jehová, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó. De allí en adelante, cuando ustedes reconocen en la historia, podemos darnos cuenta que de allí en adelante ocurrió algo interesante. Lo que vimos nosotros o lo que podemos darnos cuenta de acuerdo a la historia y de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la vida de Samuel, es que Samuel escuchó la voz de Dios. Al principio Samuel no entendía, no comprendía de dónde venía esa voz y de acuerdo a la nobleza que existía, de acuerdo a quien cuidaba y a quien lo dirigía desde la corta edad en aquel lugar, Samuel confundió la voz de Elí con la voz de Dios. Número uno, qué interesante es que nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros jóvenes y señoritas que estén en el medio de la iglesia, cuando alguien los llame o cuando la voz de Dios venga sobre ellos y entiendan que hay un llamado y una vocación para el servicio, puedan inclusive confundir esa voz con la voz de Dios, sabiendo de que nosotros somos quienes como líderes cuidamos y los guiamos en el proceso de su vida espiritual. Otra cosa interesante es que Elí no se puso en celo porque dijo, bueno, ¿por qué a él y por qué no me llama Dios a mí y no me dice Dios a mí lo que Samuel debe hacer? Elí pudo también ponerse un poco indiferente o quizá un poco complicado en realmente decir, ¿por qué a él y por qué no a mí? Es importante que nosotros entendamos y reconozcamos que cuando Dios llama a la juventud, cuando Dios llama a alguien en la iglesia, cuando Dios llama a nuestros hijos, es porque Él tiene preparado un propósito especial para sus vidas. No detengamos la voz de Dios para nuestros hijos y para nuestros jóvenes. Aprendamos que cuando nuestros hijos escuchan o ven que Dios está llamándolos, nosotros debemos prepararnos para que ellos puedan aceptar firmemente la voz de Dios. Querido amigo, querida amiga, en esta tarde, en esta noche, quiero decirte de todo corazón que no hay cosa más importante en la vida que aprender a ser perceptivos a la voz de Dios y aprender a canalizar esa voz en las personas
que necesitan escucharla. Y es por eso, amigo, es por eso, amigo. Es por eso, amigo, es por eso, amiga, que es tan importante que nosotros podamos definir y que podamos entender que cuando Dios llama, cuando Dios está al tanto para darnos una voz, debemos nosotros ser conscientes y debemos proveer todo lo necesario para que ellos puedan aceptar el legado de Dios. Ahora, lo que Dios quería hablar con Samuel era que se aproximaban momentos difíciles. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios siempre ponía sus ojos para poder acompañar y liberarlos de cualquier necesidad. Pero también el pueblo de Israel era un pueblo por naturaleza rebelde. Un pueblo que cuando Dios hacía las mil y un formas para poder acobijarlos y poder ayudarlos, siempre la indiferencia y las atribuciones de sus propias condiciones pecaminosas hacían de que se olviden quién era quien los guiaba o quien conducía por el camino de la vida. Allí estaba una vez más el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había cometido pecado. Había comenzado nuevamente a ser atraído por la idolatría, por las cosas y las intenciones negativas. Y el Espíritu de Profecía dice que por ese tipo de acciones, el pueblo de Israel pues vio como algo ligero lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y tanto así por la ligereza, por la idolatría y por conectarse con cosas totalmente desatinadas, una vez más fueron llevados al fracaso. El pueblo filisteo estaba a punto de observar y de tomar por preso o cautiverio o ganar una vez más una batalla o una guerra contra el pueblo de Dios. El pueblo de Israel quería llegar y quería afectar con lo que más dolía. Y obviamente, ¿qué era lo que más dolía? Era el sistema de adoración, lo que Dios había dicho que era sagrado y sacro, que nada ni nadie podía tocar. Para el pueblo israelita, el tema de sus intenciones naturalmente humanas y pecaminosas, vieron que era algo sin sentido y por lo tanto perdieron fácilmente el rumbo de su vida y por ser personas que escuchaban sus intenciones del pecado, dejaron y se despojaron de lo que Dios quería hacer en grandeza para sus vidas. Oh amigo y amiga, qué importante es que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y no caigamos en desobediencia. La desobediencia hizo que ellos entreguen el arca del pacto y esa arca era algo sagrado, sacro y grande en su vida. Por lo tanto, esa arca del pacto fue llevada y fue tomada por este pueblo que era pagano. Ahora el pueblo israelita se había distanciado tanto de Dios. Ahora pedían a gritos que Dios tenga misericordia para volverlos a encontrar. Ahora Dios no quería nada porque Él estaba totalmente enojado por la actitud severa o por la actitud perversa de un pueblo que había perdido la visión y la misión del servicio. Tanto así, el pueblo filisteo se adueñó de la arca del pacto, pero se dieron cuenta que tener algo sagrado en sus manos era maldición para sus vidas. Y es allí donde Samuel intercede. Es allí donde Samuel al final comienza ahora a hacer un proceso para poder llegar y para poder ver la manera de cómo redireccionar los caminos. Para eso Dios lo había llamado, para que venga, para que ponga un camino nuevo y para que pueda nuevamente conducir. Para que el acontecimiento para que no fuese olvidado después de todos los trayectos que habían acontecido y habían pasado y después de ver cómo la misericordia de Dios una vez más pudo fijarse por medio de su hijo Samuel y por medio del entorno que estaba allí, ¿verdad? Por medio del holocausto, de lo que Samuel estaba haciendo para que Dios pueda quizá tener misericordia una vez más y el pueblo pueda nuevamente entender que solamente el poder de Dios y la esperanza en el Señor podrían ser capaces de liberarlos, aun cuando ellos presenciaron la matanza de sus enemigos, vieron y se dieron cuenta
de que Dios había aceptado el arrepentimiento que había sido llevado en holocausto y en ruego. Por eso, para que el acontecimiento no fuese olvidado, Samuel hizo erigir entre Mizpa y Sen una enorme peña como un monumento recordativo, y a este lugar le puso un nombre, Ebenezer, que dice piedra de ayuda, diciendo al pueblo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Querido amigo y amiga, cuán importante es que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, que nosotros podamos escuchar la voz del Cordero. Dios, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y en esta tarde, en esta noche, ahí donde usted está, en medio de las necesidades que usted está enfrentando, quiero decirle que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y en esta tarde y en esta noche, Dios quiere que usted y yo corrijamos nuestros caminos. Escuchemos la voz de Dios. Seamos atentos al llamado de atención que Dios tiene en nuestras vidas. Y no olvidemos que sin Cristo somos nada, que con Cristo podemos obtenerlo todo. Y a pesar de haber caído, a pesar de haber sido estropeados, a pesar de nuestras malas intenciones, quiero recordarte que Dios siempre tiene un plan para salvarnos. Ese es el plan de Dios. Y hoy Dios quiere salvarnos. Dios quiere rescatarnos. Dios quiere redimirnos. ¿Quiere usted ser redimido por Cristo? No se olvide, escuche la voz de Dios. Escuche sus preceptos. Siga el camino de la fe y de la bondad. Y aun cuando haya caído, deposite en el Señor todas sus culpas, porque seguramente Dios hará milagros para bendición. Que el Señor te bendiga, que tengas una linda noche y recuerda, la historia de este Israel una vez más nos recuerda que así seamos tan rebeldes, Dios tiene un plan para salvarnos. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y es mi oración.